Mariano Muniz presenta Mundo HR, el ecosistema que impulsa el futuro de los recursos humanos en Latinoamérica. Un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy recibimos a Gonzalo Berger, Founder Possible. Conversaremos sobre cambio, liderazgo, transformación. Presentan Le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR en Perú, en Lima. Muy contentos de estar acá. Hoy voy a presentar a Gonzalo Berger, founder de Possible. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué haces, Mariano? Nos volvemos a encontrar un año y medio después en Se Perú. lo creo, en otro país. Sí, así que vamos a estar hablando un poco también de la cultura y de lo que está pasando en este país. Pero para arrancar, quiero preguntarte, porque vengo preguntando esto últimamente como para conocer un poco el back de cada entrevistado. ¿Qué fue lo último que aprendiste? ¿Qué fue lo último que aprendí? Creo que es un cliché lo que te voy a A responder. ver. Estamos aprendiendo mucho sobre inteligencia artificial. Entonces estamos tratando de salir de la superficialidad y ese sentido que tienen un montón de organizaciones de que hay alguien más haciendo cosas y uno todavía no está moviéndose. Y estamos tratando de entrar en el terreno del research, con lo cual las últimas semanas le hemos dedicado mucho tiempo desde Possible a hacer research sobre el impacto de inteligencia artificial sobre los modelos operativos y las estructuras de las organizaciones. Eh, y estamos aprendiendo muchísimo al respecto. Y estamos Bueno. conversando con compañías que se están empezando a mover en serio y están empezando a transformar sus organizaciones como muy desde los cimientos para arriba con inteligencia artificial. Y es un campo en el cual hay poca gente que realmente sepa. Hay mucha sensación de que el mercado se está moviendo, pero no todo el mundo tiene claridad sobre cuál es su plan de ruta. Y nosotros estamos tratando de crecer ahí. Leí que algunas organizaciones hasta prohíben el uso de ChatGPT. Es medio raro eso, ¿no? Hay de todo, ¿viste? Hay compañías que lo ven más como una amenaza y otras compañías que lo ven más como una oportunidad. Entonces tenés desde lo que vos describís hasta organizaciones. Nosotros estamos trabajando con una compañía a nivel global que se está reinventando desde cero, está cuestionando todo, todas sus estructuras, todas sus formas, digamos, de trabajar, todos sus procesos, todo su herramental, todo con inteligencia artificial. Entonces, como siempre, por tu crisis, ¿no? De un poco de oportunidad, un poco de crisis. ¿Y cómo ves el mercado peruano, ¿no? A nivel recursos humanos? ¿Qué desafíos estás viendo en las grandes corporaciones? Como para empaparnos un poco de este Bien, país en donde estamos. bien. Mira, lo que vemos mucha actividad. O sea, creo que Perú ha logrado subsanar, digamos, su volatilidad política con un montón de estabilidad económica, que es genial, digamos. Y eso ha generado o ha contribuido a generar un montón de grupos económicos locales que han crecido mucho y han prosperado un montón. Y eso se redistribuye, digamos, en términos de generación de empleo y demás. Mucho de lo que vemos es cualquiera de los 15, 20 grandes grupos privados de Perú, la enorme mayoría de los cuales son de accionistas familiares, digamos. Cualquiera de ellos tiene unidades de negocios que llevan ya muchas décadas operando y que tienen un nivel de maduración muy alto. Lo que no necesariamente es similar en todos los grupos es el nivel de maduración corporativa del grupo, digamos, con políticas que sean transversales, con estructuras que sean transversales a las distintas unidades de negocio, con un posicionamiento estratégico a nivel grupo, con una construcción reputacional, con un posicionamiento frente al mercado de talento. Y ahí lo que vemos, ahí hay mucha disparidad. Hay unos grupos que hace décadas ya que han construido eso y por ende ya tienen un nivel de maduración mayor. Y hay otros grupos que están recién empezando a construir sus corporativos. Entonces ahí vemos muchísima actividad. Y esa es una actividad que genera mucha maduración en términos de prácticas de talento y demás, porque son grupos que necesitan construir sus procesos, su posicionamiento, su propuesta de valor, su cultura corporativa, un montón de elementos donde hay cosas cambiando. Así que vemos mucha maduración en ese sentido. Y esos grupos están todo el tiempo comprando y vendiendo activos, con lo cual son grupos que hoy o históricamente, digamos, han sido como muy peruanos, por llamarlo de alguna forma, Mm. no solo en su estructura accionaria, sino también en el territorio en el cual operan, pero cada vez más los vemos internacionalizarse, con lo cual nos da la sensación, es un poco parecido a lo que vivió Chile hace algunas décadas, digamos. Entonces, creemos que van a emerger lo que para Chile son, no sé, Falabella, Cencosud, Latam, Softis, MPC, ¿viste? Las grandes compañías multilatinas o internacionales que generó Chile, nos parece que va a pasar lo mismo en Perú.
Y todo esto genera cambio, obviamente, ¿no? Y hay que trabajar en ese cambio, pero antes de meternos en por ahí qué hacen las organizaciones, te quiero preguntar como para nivelar también a quienes nos están viendo, Sí. ¿qué es gestionar el cambio, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es gestionar el cambio? Creo que gestionar el cambio es gestionar una tensión. Yo creo que las personas tenemos una inercia. Es lo mismo que la física, ¿viste? O sea, tenemos una inercia que nos lleva a seguir moviéndonos en la misma dirección, a la misma velocidad a la que veníamos, y es como que nos tienen que aplicar una fuerza para que cambiemos nuestra trayectoria, digamos, y esa fuerza genera una tensión. Las organizaciones son medio parecidas, entonces si vos las dejás que vayan en la dirección a la que las lleva el viento, van a seguir avanzando en la misma dirección a la que venían y a la misma velocidad. Cambio implica aplicarle a la organización una fuerza externa y eso genera tensión. Y esa tensión necesita ser administrada. Es como si vos fueras director de orquesta o directora de orquesta y de golpe vamos a pasar de tocar cierta pieza a tocar otra pieza. Digamos, la gente tiene que saber que vamos a cambiar la partitura, tienen que aprenderse la pieza, tienen que practicar, tienen que no, volver a afinar el instrumento, tienen que aprender sobre cómo va a tocar el compañero de al lado. ¿Viste? Las organizaciones son sistemas y hay que aplicarles energía para que tengan la capacidad de moverse, digamos, y cambiar de trayectoria. ¿Y qué indicios culturales vos ves en una organización y decís, está preparada para afrontar un proceso de cambio? Em, yo creo que hay un par de elementos que tiene sentido que estén desde el origen y que son como muy determinantes de si esa compañía tiene chance o no tiene tanta chance, digamos, de que le vaya bien en ese proceso. Y después hay un montón de cosas que se construyen. Entonces, lo que para mí tiene que estar desde el origen es, tiene que haber una visión clara de a dónde estamos tratando de ir y por qué. Eso es relevante, súper relevante. Si eso no existe, es muy difícil después comunicar, motivar, ¿viste? Em, y el por qué es un elemento no menor. O sea, hay un montón de compañías que tienen una visión, pero ¿viste? No sé si resisten los 5 porqués, digamos, de por qué ir hacia ahí. Segundo, creo que tiene que haber un compromiso y una cohesión fuerte a nivel del liderazgo. Hay pocas cosas en las que crea, digamos, en la verticalidad, digamos, pero los esfuerzos de cambio tienen una cuota de verticalidad que ayuda a acelerar y a darle consistencia y persistencia en el tiempo al esfuerzo. Y que no sea un esfuerzo espasmódico que hoy nos parece que tiene sentido ir en tal dirección y dentro de 6 meses capaz cambiamos de idea, digamos. Todo el resto, para mí, se puede construir. O sea, es una metodología, de hecho hay muchas metodologías al respecto, digamos, y no es mandar un cohete a la luna, digamos. Pero después, los procesos, las estructuras, la selección de las personas, la construcción de los incentivos, las estructuras culturales, todo eso son cosas que se pueden trabajar. Eh, lo otro es que si no hay una visión clara y el liderazgo no está convencido de que esto es algo que tiene sentido realmente hacer a pesar del esfuerzo, se convierte en algo más espasmódico, más difícil. ¿Y cómo se trabaja con el liderazgo? ¿Cómo te das cuenta vos si estás convencido? ¿Y haces un research? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, hay mucho trabajo de campo en eso. Y hay mucho trabajo también para construir esa cohesión. Entonces, una visión y es algo que no surge de la nada. O sea, necesita ser construida. ¿Sí? Y ese es un trabajo que es poco delegable del liderazgo hacia el resto de la organización. O sea, si el liderazgo no pone esa visión de mediano a largo plazo y una estructura conceptual clara de por qué para nosotros tiene sentido ir en esa dirección y a qué velocidad, nadie más pues no va a venir, ¿viste? Un equipo de analistas a tomar ese rol. No tiene cómo, digamos, por más profesionales que sean en su trabajo. Entonces, eso se construye, pero es un trabajo que requiere, ¿viste? De metodología, de dedicarle tiempo y de mucho trabajo de tomar a los distintos actores y actrices, digamos, de esos equipos por la mano y llevarlos a un punto en común. Hay mucho trabajo de movilización de las personas para que esas personas después puedan construir esa visión, ese plan, y eventualmente, digamos, que eso sea como la semilla, digamos, de la transformación o del cambio que la organización tiene que generar. ¿Y cómo genera el líder confianza, ¿no? en el equipo como para poder transitar eso y todas las emociones que implican el Claro. cambio que vos comentabas? No creo que haya una receta mágica, pero cada vez más nos convencemos de que los equipos en las organizaciones no esperan que sus líderes sean perfectos, esperan cada vez más que sean genuinos. Creo que es algo, en algún otro foro lo hemos conversado ya. Entonces, yo apostaría a eso. Yo creo que eh,
el liderazgo tiene que tener una posición abierta, transparente, de comunicación. Eh, vale no saber la respuesta a todas las preguntas. Tenés que saber la respuesta a unas cuantas preguntas, pues tampoco podés decir a todo no sé. Pero vale mostrarse vulnerable en algunos lugares que no sean muy estructurales del plan. Em, y yo creo que el gran mecanismo, digamos, para subir gente al barco, digamos, es la utilización de la emoción, de la emocionalidad de la organización. Entonces, a las organizaciones, al igual que cualquier individuo, digamos, todos tenemos un hemisferio racional y un hemisferio un poco más emocional, digamos, en nuestro cerebro. La realidad es que necesitamos, para motorizarnos, necesitamos creer en lo intelectual, ¿sí? Pero típicamente no es eso lo que nos mueve. Lo que nos mueve es lo emocional, es igual que en la vida privada de cada uno de nosotros, digamos. O sea, em, y eso es una chispa que el liderazgo tiene que tener la capacidad de encender. Digamos, muchos planes se quedan truncos porque exclusivamente tratan de construir sobre lo intelectual, sobre lo emocional. Vamos a hacer A, B, C, D y eso implica que vamos a pasar de vender 100 a vender 150. Y la verdad que a nadie se le mueve un pelo en términos de emocionalidad si vos me decís que vamos a ir de 100 a 150. Pero si me contás que vamos a tratar de construir una compañía peruana que va a salir al mundo, que es de las pocas que va a lograr hacerlo, que vamos a penetrar una industria donde antes no estábamos, que vamos a ir a competir a otros mercados donde antes no competíamos y que vamos a poder llevar la peruanidad al resto del mundo, eso suena algo emocionalmente más divertido. Sin Me dan duda. más ganas de subirme a Eh, ese barco que a un barco que trata de vender 50% más, que siempre. ¿Y qué rol ocupan ustedes, ¿no? Desde Possible Sí. en este proceso. ¿Cuál es su rol? Bien, a ver, Possible es, en pocas palabras, una consultora bastante poco tradicional en nuestra forma de trabajar, eh, que contribuye a hacer posible mejores organizaciones. Y eso lo hacemos estando a mitad de camino entre la estrategia del negocio y el funcionamiento de la organización. Entonces, al final del día hacemos estrategia organizacional, que es trabajo de cultura, de estructura, de adquisición de talento, de desarrollo, de incentivos, ¿sí? Pero lo hacemos de una forma que esté al servicio de un mandato estratégico, digamos. Entonces, ¿y por qué, digamos, nuestra vinculación, digamos, con temas de gestión del cambio? Porque la enorme mayoría de los proyectos en los que trabajamos son proyectos que tienen un carácter estratégico, tienen un carácter transformacional y por ende, más allá de la solución técnica, que muchas veces hay que crearla como parte del proyecto, después hay toda una movilización de la organización que tiene que suceder. Y para eso terminamos usando muchas de las palancas que te contaba recién. Sí, sí. Y el cambio genera incertidumbre, ¿no? No digo en toda la población de una organización, pero seguramente en un porcentaje importante. Sí. Digo, ¿qué acciones se recomiendan Ujú. para poder trabajar esa incertidumbre? Sí. No digo que desaparezca porque supongo que es muy difícil, pero sí para trabajar. No, pero es como siempre que hay tensión o que hay conflicto, que hay incertidumbre, siempre es una buena receta exponerlo y transparentarlo eh, como un mecanismo para eventualmente poder trabajarlo. O sea, aquellas cosas que no están transparentadas son muy difíciles de trabajar porque quedan por debajo de la superficie del agua y no se visibilizan, digamos. Em, entonces, nuestra recomendación siempre es transparentar el conflicto, dialogarlo y abordarlo. Y no puede construir un plan. Y eso no quiere decir, digamos, que todo el mundo se vaya a quedar tranquilo con esa solución propuesta. Pero típicamente la construcción de una solución que sea intencional, digamos, que tenga un diseño pensado, debería poder abordar buena parte de las tensiones. Como siempre, digamos, en los procesos de cambio hay partes de la organización que salen ganando, partes que salen perdiendo, o sea, no es one size fits all, digamos, esas cosas. Em, pero que haya transparencia al respecto le permite también a la gente tomar decisiones. Pues no todas las decisiones son de la compañía. También hay gente que elige no subirse a ese barco porque no le gusta, porque considera que en realidad tiene más cosas por perder que por ganar, o porque no tiene ganas a esta altura de su vida de subirse a esa aventura. Esa tensión esté transparentada implica que también la gente puede tomar decisiones. Y eso en alguna medida también libera a la compañía de tener que tomar algunas de esas decisiones que en ciertos casos pueden ser duras, ¿no? O sea, o dolorosas. ¿Y cómo nos aseguramos que el cambio, ¿no? La transformación que buscábamos se adhirió? Mm. Em, Mira, nosotros somos de la idea de que
los procesos de cambio tienen como distintas capas. Entonces, siempre hay una capa de conocimiento al inicio. O sea, para poder adherir a un cambio, primero necesito conocer de qué me estás hablando. Si no conozco de qué me estás hablando, olvídate, todo lo que tenía que suceder No va a pasar. aguas abajo no va a suceder. Y eso es esencialmente un desafío de comunicación. ¿Sí? Después hay un desafío de entendimiento. O sea, no solo tengo que haber escuchado lo que me estás contando, tengo que lograr entenderlo suficientemente bien como para identificar cuáles son las implicancias, cómo va a lucir este cambio. Y eso involucra típicamente, es un trabajo como de workshops, ahí es como que, ¿viste? Dedicarle más tiempo, dialogar, polinizar de forma cruzada distintos lugares de la organización que tengan perspectivas diferentes. Y después hay un desafío como de apropiación y de movilización, que es una vez que ya me lo contaste y lo escuché, una vez que ya lo dialogamos y lo entendí, ¿qué tiene que pasar para que le pongamos el cuerpo a esto y que la gente, que la organización modifique su comportamiento con base en esa nueva normalidad a la que estamos tratando de llegar, digamos? Y ese es un desafío bastante más complejo. ¿Por qué? Porque implica que tenés que llegar a los botones motivacionales de las personas, que para muchos individuos son distintos, no todos tenemos las mismas Sí. palancas motivacionales, ¿no? Lo que a vos te motiva no es necesariamente lo que a mí me motiva. Y creo que quien administre, digamos, esa gestión del cambio tiene que tener esa habilidad para entender qué es lo que a vos te entusiasma versus qué es lo que a mí me entusiasma y a vos activarte tu movilización a través de esas palancas y a mí a través de las mías, digamos. Em, y después, otro elemento, digamos, en el cual a veces estos esfuerzos de cambio se quedan cortos, tiene que ver con la persistencia y la consistencia en el tiempo. Entonces, el cambio se mantiene a lo largo del tiempo si se convierte en un esfuerzo sistémico. Y para eso tiene que haber una serie de herramientas que estén al servicio de esa transformación. Entonces, la estructura tiene que apoyar la transformación que estamos tratando de hacer. La selección de las personas, lo mismo. Las definiciones culturales, o sea, las actitudes que le vamos a pedir al equipo que demuestre, no son cualquiera. Tienen que ser aquellas actitudes que refuerzan nuestra chance de ser exitosos frente a ese cambio. La forma en que vamos a construir los incentivos, lo mismo. Los mecanismos de reconocimiento, o sea, con base en qué reconocemos o a quiénes reconocemos. Reconocemos individuos, reconocemos equipos, reconocemos clústeres de equipos que hayan colaborado suficientemente bien entre sí como para haber mejorado nuestra chance de ser exitosos. Entonces, esas palancas tienen que ser movilizadas de una forma que sea como sistémica y esa conjunción de todas esas distintas herramientas operando en conjunto a lo largo del tiempo, eso es lo que hace que el cambio persista. O sea, tiene que haber como un sistema, digamos. Es lo mismo que cuando construís una organización por primera vez, digamos, ¿no? Independientemente de dónde venía. No puedes construir tipo las palanquitas de a una de forma aislada y esperar que todo eso funcione bien. Hay interconexiones, hay interdependencias, digamos. ¿Y vos te das cuenta si alguien, un líder, digo, te dice todo que sí, pero no está subido? ¿O lo percibís? ¿O En algunos casos es visible, también hay gente que está entrenada como para no pisar el palito, digamos, en algunos de esos lugares, entonces es un poquito un juego de gato y ratón, digamos. Em, pero sí, en muchos casos es visible. Y típicamente, o sea, para que los esfuerzos de cambio también tengan buena chance de ser exitosos, tiene que haber como una especie de espina dorsal de supporters, de gente que apoye ese cambio. Y por ende no es trivial, o sea, no es en vano identificar qué individuos realmente creen y apoyan versus cuáles en realidad te están diciendo que sí, pero no, digamos. Porque distintos individuos tienen distinta capacidad de influencia, tienen distinto peso político en las organizaciones, tienen un montón de atributos. Entonces, para que un esfuerzo de cambio funcione bien, tenés que tener identificados y tenés que tener cierta masa crítica de personas clave que estén, entre comillas, de tu lado para que esto funcione. ¿Y tenés así algún ejemplo de alguna empresa que quieras compartirnos? Que digas, la verdad que hicieron un muy buen trabajo o están en un muy buen Sí. proceso de cambio. Em, sí, no con nombre y apellido de las compañías, digamos, pero la compañía esta que te contaba que está reinventándose con base en inteligencia artificial, tiene súper claro, digamos, que es un proceso de cambio largo, complejo, digamos que seguramente va a haber algunas partes de la organización a las que les va a caer bien y otras a las que no tanto, digamos, y lo están tomando muy en serio. Eh,
no sé, venimos, bueno, como vos conocés, digamos, algunos de los proyectos en los que trabajamos, digamos. Sí, sí, sí. Venimos de trabajar en integración en Argentina de dos bancos, dos entidades financieras muy grandes, donde toda la gestión del cambio fue un elemento grande, digamos, de la integración cultural, ¿viste? De cómo integrar las estructuras y demás. Acá en Perú, el año pasado estuvimos trabajando por una compañía de pesca muy grande, en construir una estructura organizacional y una forma de gobernar la toma de decisiones que les permita poner al frente la seguridad de las tripulaciones y del personal de la compañía, digamos. Y esos, ¿viste? Siempre detrás de cada uno de esos casos hay un diseño de la solución y un diseño del esfuerzo de cambio, digamos, para que esa solución permee y suceda. Sí. Y así hay un montón de ejemplos, te diría. Uno por cada proyecto que nos toca hacer. Bueno, buenísimo, Gonza. ¿Y estás leyendo algo relacionado con el tema que nos quieras recomendar como para seguir ampliando? De inteligencia, perdón, Puede ser de de inteligencia gestión del artificial, de cambio. gestión de cambio, de cultura, Mira, de lo a que ver, quieras. de inteligencia artificial un montón, pero no necesariamente en formato de libros. Ok. ¿Viste? Entonces hay mucho artículo eh, valioso y hay mucha publicación científica. Hay universidades publicando contenido súper interesante y muy útil de inteligencia artificial. Ahí nos estamos concentrando más en eso. Y después, en gestión del cambio, yo te diría, hay algunos clásicos de toda la vida. Em, un libro que a mí me gusta mucho, que no es tan conocido, es un libro que se llama Drive. Drive como motivación, digamos. Que es de un autor que se llama Dan Pink, si me acuerdo bien, Daniel Pink. em, que es un libro que aborda un poco lo que hablábamos recién. Aborda todo el universo de la heterogeneidad de la motivación, las motivaciones de las personas. Em, y eso lo vincula con palancas de gestión del cambio para tratar de ayudar a organizaciones a movilizarse. Siempre me pareció que es una mirada interesante porque va de lo individual a lo colectivo. Siempre fui de la idea de que parte de la complejidad que tienen las organizaciones es eso, que en realidad uno lo mira como si fuera un bloque, pero las organizaciones no son un bloque, son un conjunto de 3.000, 4.000, 5.000 N individuos, todos los cuales funcionan un poquito diferente entre sí. Y esa granularidad a nivel de los equipos y a nivel individual es donde me parece que está la clave para que las cosas funcionen un poco mejor. Buenísimo, Gonza. Bueno, y este año estamos haciendo como cierre un juego de preguntas sorpresa. Chan, Las cartas de Mundo y Char. La idea es que vos elijas una pregunta dale, y el destino, el azar, que sea lo que Dios quiera. y A ver ver. qué te toca. ¿La podés leer? No, la leo. ¿Leo yo? Sí, Dale. sí. Así yo no participo. Listo. ¿Qué es el amor propio? Qué pregunta difícil. Yo creo que el amor propio tiene que ver. Yo voy a tratar de no volverme demasiado metafísico, pero para mí yo creo que tiene que ver Podés mucho igual. con la. Tiene que ver con el sentido de propósito y el sentido de dignidad de las personas. Entonces, y creo que llevado al mundo laboral, o sea, para que las personas quieran integrar una organización, que se sientan identificadas por esa organización y demás, antes que eso tiene que haber como una resonancia entre el sentido de propósito de los individuos y de las organizaciones y ese sentido de valoración. Y yo creo que más allá de la valoración que las organizaciones necesitan construir por las personas, su rol y el trabajo, y cómo ese trabajo, digamos, de los individuos aporta a un bien común, me parece que hay una valoración también como muy individual, que es la que uno se lleva a casa. Hay días que te va bien, hay días que te va mal en el trabajo, nos pasa a todos, digamos, pero esa valoración de que lo que estoy haciendo es algo que tiene sentido, que le aporta a la sociedad y que es algo que me hace sentir estructuralmente bien porque crezco, porque me nutre, lo que sea, para mí tiene mucho que ver con el amor propio llevado al universo de lo laboral. Y eso es como que te setea cierto parámetro de cuáles son las cosas que te gustan, que no te gustan y cuáles son las imperfecciones que le tolerás a una organización versus aquellas que no querés tolerar, digamos. Bueno, Gonza, llegamos al final. Muchas gracias por haber estado acá en Mundo de Char Perú. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, como siempre. Un gran gusto y muchas gracias por la invitación, como siempre. No, gracias a vos, gracias a quienes nos están viendo. Recuerden darle like, compartir, suscribirse al canal si nos ven por primera vez, así nos ayudan a seguir siendo el canal número 1 de recursos humanos. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR.
Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal. Y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos. El canal más visto de recursos humanos en Latinoamérica. Esto es Mundo HR.